hemos aguantado. Sí, ¿verdad? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Qué gusto que comparta con nosotros esta mañana desde nuestros estudios en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Estamos a 28 grados centígrados en la querida Tegucigalpa. Qué placer que pueda compartir con nosotros esta mañana también a través del www.canal6.hn y nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram y en el 87.7 en el FM de su radio si usted va saliendo de su casa esta mañana. Comento rápidamente algunas noticias de las últimas horas. Ayer uno de los directivos del COEP expresó opiniones bastante fuertes. Y una de las cosas que dijo es que le ha faltado seriedad al ministro Carlos Madero, el ministro de Trabajo. Y ha dicho que si no hay reformas en el INFOP, no deben los empresarios o las empresas aportar al INFOP. Si no hay reformas en el INFOP, no se debe aportar al INFOP. Así lo dijo con claridad el señor Armando Urtecho. Es decir, se han reanudado las clases en el INFOP, pero al parecer hay ahora una contradicción financiera. No sé cuál es la postura de las autoridades, si le van a apostar a las reformas. Ayer se logró un acuerdo con el sindicato de no despedir gente, eso es muy bueno. En este foro le apostamos a eso y le dimos el espacio que requerían los compañeros dirigentes del INFOP, del sindicato, del COEP, de la dirección del INFOP, para que hiciesen las conversaciones de rigor que se requerían. El otro tema es, ayer el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado, como siempre, mucha corrupción en salud. Ese como que es un tema recurrente. Dice que la señora Gabriela Castellanos, que es la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, que hay 800 millones de lempiras en corrupción en Movidas, en MOGE, en la Secretaría de Salud. Esta es la de nunca acabar, esta es la de nunca acabar. ¿Cuándo lo van a meter presos? ¿Cuándo los van a meter presos? El otro tema es, ayer, y hay un comunicado que ha expresado, que ha dado a conocer a la opinión pública, sorprendentemente, el señor Billy Joya Améndola ha renunciado del Partido Nacional de Honduras. Le ha enviado una misiva, una carta a don Reinaldo Sánchez, donde le expresa que renuncia al Partido Nacional de Honduras. Y en esa misiva le hace saber que agradece su apoyo, que agradece que le hayan recibido en el Partido Nacional de Honduras, lo que no deja tan claro, don Billy Joya, cuáles son las verdaderas razones por las que renuncia. El argumento es que va a organizar su propio partido político. Dice, deseo al mismo tiempo manifestar que el haber aceptado en el último proceso electoral la opción de aspirar a un cargo de elección popular por el partido fue una decisión consensuada en el seno de mi familia, bajo el espíritu patriótico de contribuir a minimizar el riesgo de que ideologías fallidas lograsen tomar el poder en detrimento de nuestra democracia y nuestras libertades. Aprovecho la oportunidad para agradecer las estructuras, pero arriba dice, en el marco de la ley electoral y de las organizaciones políticas vigente y los estatutos del partido, me dirige usted con el propósito de renunciar voluntariamente a la afiliación del Partido Nacional por razones personales de carácter ciudadano. Se fue Billy Joya, ahora va a organizar su propio partido político. A propósito de eso, tiene hoy una conferencia de prensa. Tiene una conferencia de prensa don Billy Joya hoy, en la que dará a conocer cuál es su posición y cuál es la estrategia para organizar su nuevo partido político. El otro tema es las más de 500 páginas de la declaración que ha hecho Tony Hernández al ser detenido en los Estados Unidos. Más de 500 páginas, no nos ha quedado tiempo aún de leer todo este informe. Prometo leerlo todo para comentarlo un poco más en función de lo que podamos visualizar. Ya se han mencionado nombres de personas en ese informe, de algunos que actualmente desempeñan cargos públicos, y vamos a dar a conocer un poco con más amplitud a qué se ha referido esta declaración. Y cierro
con una declaración conjunta que han emitido las organizaciones magisteriales ayer en reunión con el ministro de la Educación, Arnaldo Bueso. En los puntos medulares de esta declaratoria, que le han llamado declaratoria conjunta, dan a conocer 6 puntos. Uno de ellos es alcanzar de manera expedita las reformas a la ley del INPREMA. 2, perfeccionar los mecanismos que conduzcan a implementar, respetar, fortalecer y participar en el cumplimiento de las leyes educativas. 3, revisión conjunta de la normativa jurídica generada al margen del Estatuto del Docente Hondureño. 4, gestionar ante la Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional la readecuación y priorización del presupuesto para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. 5, cumplimiento de las recomendaciones hechas por los organismos internacionales. Y 6, los acuerdos emanados en las mesas de concertación deben tomarse y ejecutarse. Esto fue lo que ayer logró la FON en reunión con el ministro de la Educación. Así que así está el panorama nacional y les hago un esbozo general de lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, hoy voy a hablar del acoso. ¿Cuántas mujeres han sido acosadas? ¿Y cuántos hombres han sido acosados? ¿Cuántas mujeres en su trabajo, en sus responsabilidades, en su accionar diario, en su vida pública, en su vida privada, en cada una de las responsabilidades que ejecutan han sido acosadas? Y hay otras leyes también que se están promoviendo en el Congreso Nacional, sobre todo que tienen que ver con la defensa de las mujeres. Presento a mis invitados esta mañana y hemos titulado al foro de hoy: ¿quién realmente acosa hoy en día? ¿De qué habla la ley contra el acoso? Tengo conmigo a la representante del CIPRODE, la abogada Miroslava Serpas. Bienvenida, Miroslava, ¿qué tal está? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, también al invitado que nos acompaña el día de hoy. Creo que es importante abordar el tema, principalmente porque en Honduras se guarda mucho silencio frente al tema del acoso. Como mujeres y como feministas hemos estado en los últimos días conversando y hablando de la necesidad de hacer una gesta fuerte, fundamental en este país para poder sentar verdaderos precedentes contra el acoso sexual, contra la violencia contra la mujer en general. Cabe recalcar que la mayor parte de hombres que hacen acoso sexual también hacen violencia doméstica en sus hogares, también han realizado violaciones sexuales contra muchas mujeres. El acoso es uno de los temas más complejos y de los que no se habla en este país, de los que se mantiene en silencio. Ahora que hemos visto diversas campañas, principalmente impulsadas por famosas en este país, todos los ataques de este montón de hombres, de este montón de personas que realmente están de acuerdo con todo este comportamiento machista, misógino contra las mujeres y que solo es la referencia de un patriarcado que nos ha venido dominando y que definitivamente no tiene el menor de los intereses en que las mujeres tengamos una verdadera participación en este país. Tengo que decírtelo, somos muy pocas las mujeres y jóvenes que nos atrevemos a levantar nuestra voz contra estas injusticias y es por eso que escogí ser defensora de derechos humanos y es por eso que hoy también me sumo a alzar la voz contra el acoso sexual y contra la violencia contra las mujeres. Lo he vivido desde que era dirigente estudiantil, desde que era muy niña. Recuerdo que era la única mujer en aquel espacio de muchos varones. Sin embargo, la población estudiantil que coordinábamos en su mayoría éramos mujeres. Lo recuerdo muy bien. ¿Y tú te anteponías ahí ante los varones? Sí, y era lamentable al final porque era solo una mujer, luego fueron saliendo algunas otras compañeras más, pero éramos muy pocas en comparación a la cantidad de hombres que participaban de los espacios. Entonces, y esto es también no porque las mujeres no quieran participar, sino por el temor que tenemos al participar. Al participar políticamente también somos cuestionadas. Inmediatamente se levantan campañas que atentan contra nuestras personas, principalmente contra nuestra integridad psicológica, contra nuestra integridad sexual, por el hecho de ser mujer. Inmediatamente somos sexualizadas, inmediatamente empezamos a ser juzgadas y a ser criminalizadas. Entonces, para mí el tema de hoy es un tema muy importante. Me agrada mucho estar acá también con el diputado para que podamos conversar sobre la importancia de la legislación. Recientemente conversaba con organizaciones feministas, incluso con algunos representantes del Ministerio Público, y hablábamos de la importancia de que se revise la tipificación del acoso, porque como está constituido actualmente en el Código Penal, es bastante difícil constituir los elementos del tipo para que se pueda perseguir el delito, y entonces el Ministerio Público se ve en la necesidad de conciliar, de llamar a criterios de oportunidad, y definitivamente tenemos que sentar precedentes
Más adelante voy a hablar de una campaña que se está moviendo a nivel mundial y que esperamos muy pronto tenga impactos significativos en Honduras. Presento al diputado David Chávez Madison, que es uno de los promotores en el Congreso Nacional de la ley del acoso y otras leyes en defensa de las mujeres. Bienvenido, diputado, ¿qué tal está? Bien, Juan Carlos, buenos días. La invitada también especial y al pueblo hondureño que está atento aquí en Canal 6. Tema importante, más allá de campañas que han existido en los últimos días, en lo particular, desde hace más de un año hemos presentado 3 iniciativas. La primera orientada contra el acoso en el empleo y la docencia, que es algo muy importante en el sentido que tanto el maestro como el que es jefe se quiere aprovechar el maestro de su alumna y el jefe de la persona con quien trabaja. El tema del acoso, Juan Carlos, el pueblo y nuestra invitada que está acá, es un tema que tiene que ver con la cultura. Y la cultura pasa por tener cultura de denuncia. Porque si la mujer tiene temor de denunciar, difícilmente las autoridades se darán cuenta. Y pasa también por castigos drásticos, ejemplares. Más severos. Pasa también por tener un registro dentro de la misma cultura. El que es acosador va a ser acosador hoy, mañana y pasado. Pero si usted le va creando antecedentes también, entonces cada vez va a ser más grave la sanción. Y en materia penal, Juan Carlos, hay un principio que se llama la última ratio, es el tema de la cárcel. Pero por eso es necesario sentar precedentes y también es necesario tener instituciones de colaboración y acompañamiento hacia la mujer, que el Estado debe de ser un garante en este tema. Esta iniciativa de ley nosotros la presentamos el 15 de marzo del 2018. Es una ley, entiendo, que está dictaminada favorablemente y de una comisión especial presidida por la diputada Sara Medina. De ahí, el 17 de mayo del 2018, es decir, estas 2 leyes son presentadas hace más de un año. Presentamos una ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. También pasa por un tema de cultura, pasa por un tema de acuerpamiento. Una mujer se monta un bus y ahí la empiezan a acosar. Sí. Viene el hombre. Típico. Viene el hombre y tiene culturas así de como estarla tocando o buscar estar cerca de ella. Y nadie hace nada y ella tiene miedo. Porque claro, la superioridad tal vez probablemente física del hombre la hace callar y el hombre tal vez la puede tener amenazada. Entonces, esa misma cultura tiene que tener la gente alrededor para acuerpar a la mujer. Y ahí tiene que jugar un papel fundamental también las municipalidades, la Policía Nacional, para evitar este tipo de conductas, que muy probablemente el jefe la tiene en su lugar de trabajo, el profesor la tiene en su lugar de docencia, pero el que no tiene ese espacio lo tiene en los lugares públicos. Entonces también las sanciones que se buscan son sanciones fuertes. Es decir, hablaba el otro día yo con una persona de mucha influencia a nivel mediático, una dama, y me decía, ¿cómo es posible? Me dice que un hombre que acosa sexualmente a alguien, comprobado, lo que lo mandan es a barrer y a trapear. Y lo hizo una vez, fue a barrer. ¿Ese es el castigo? Ese es el castigo. Y lo hizo otra vez y fue a barrer y trapear. Es decir, y después lo mandan a hacer piñatas. La pena no pasa de eso. Entonces hay que poner sanciones severas y drásticas. Y por eso es importante también tener un registro, tanto de los acosadores como de los violadores. ¿Verdad? Y usted lo hace público. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, una persona que acosa o que viola sexualmente, se hace un registro público y se le prohíbe a estas personas andar en determinados lugares después de que haya cumplido su pena. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y dicen, ahí viene el acosador. Ahí viene, entonces también... Eso es más terrible que ir a una cárcel. Genera una cultura, ¿verdad?, fuerte. Entonces nosotros lo que andamos buscando es también, aparte de estas normativas que implican
sanciones drásticas es generar esa cultura de denuncia. Pero también, por otro lado, este año, ya le digo específicamente cuándo fue, presentamos en el 13 de febrero de este año una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a nivel nacional. ¿Por qué? Hay distintos tipos de violencia, Juan Carlos, nuestra amiga invitada y al pueblo hondureño. Es decir, mire, está la violencia psicológica. ¿Cuál es la violencia psicológica? Que yo le empiece a decir, por ejemplo, a una mujer que es fea. Sí. Y le empiezo a dañar. Que anda mal vestida, que anda parece mal bruja. vestida, es correcto. De ahí está la violencia física, que es aquella donde se aprovecha ya, y lo que cae, como también la violencia intrafamiliar, cuando dos personas son casadas o viven en unión de hecho, o no están casados y el novio golpea a la novia. Pero entonces ya esa sí es la violencia física, que también no hay una cultura por temor, porque la misma violencia psicológica del marido o del novio hace que la mujer no denuncie, porque a la mujer le da miedo primero, ¿y con quién voy a dejar a mis hijos? Y el novio o el marido le dice que probablemente nadie más le va a hacer caso, y entonces le genera un temor y la mujer lo va a denunciar, y entonces está todos los días aguantando la violencia psicológica, pero aparte también aguanta la violencia física. Solo permítame hacer una pausa, diputado Lava, para hacer la valoración de este tema, que miles, estoy seguro, no miles, quizá millones de mujeres están pasando en este momento, pero que tienen temor de denunciar. Así es. Y muchas dirán, yo quisiera hacer esa denuncia. Pero, diputado, ¿qué estrategia se va a buscar para hacer que la gente denuncie? Acá tenemos las leyes. Muy bien. Voy a la pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6. Yo soy Rosa González. Y, mire, nosotros mirábamos que no nos resultaba, ¿verdad? Pero nunca pensé en decir yo voy a entregar el cubículo porque no me resulta y lo voy a quitar. Nunca pensé en quitar el puesto. Yo pensé y le dije a mi esposo, no, vamos a apartar eso que no nos se vende, pero vamos a poner otro negocio. Cuando lo pusimos, las cosas de esto desechable, yo ya miré que me decía la niña, mami, hoy vendimos tanto, mami, hoy vendimos todos los días. Entonces, claro, y ahí yo me sentí con mi autoestima alto, porque decía yo, vaya, pero esto sí nos ha dado resultados. Que busquen, todo en la vida hay solución, que busquen dónde poner un negocio, todo es luchar, hasta donde uno pueda luchar. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal Deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Ve cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infartos? Mirticir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. Mirticir es un producto único, con vitaminas, flavonoides, un agradable sabor y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampolla al día. Mirticir ayuda a tu circulación.
Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en el Foro del 6. Estamos en vivo desde la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Mira, hablaba de lo que decía el diputado. Ha introducido 3 iniciativas: acoso en el empleo, en la docencia, acoso sexual en espacios públicos y prevenir y erradicar la violencia. 3 iniciativas que ha introducido el diputado David Chávez. ¿Qué valoración hace sobre eso? Yo creo que es importante primero mencionar que 9 de cada 10 mujeres somos víctimas a diario de acoso sexual laboral, acoso sexual callejero, inclusive en el hogar, a veces por parte de nuestros primos, de nuestros vecinos. Es decir, el acoso sexual contra nosotras está en todo momento y en todo lugar. No importan los estratos ni los niveles. Hemos visto ya en otros países con esta campaña del Me Too como reconocidos intelectuales, aparentes aliados de las luchas en favor de los derechos de las mujeres, han sido denunciados por acoso sexual. Y no solo eso, sino que en muchos de los casos estos tipos de personas que hacen este tipo de acciones de acoso sexual también hacen violaciones, también hacen violencia contra la mujer en todos los sentidos. Entonces, el acoso está en todos los niveles. Sin embargo, hay que conocerlo, hay avances en Honduras en materia de legislación, pero aunque estos avances estén en materia de legislación, nosotros debemos sentirlos, debemos palparlos, nosotras como mujeres. Yo soy principalmente defensora de población migrante, de población que huye de nuestro país, que pasa por nuestro país, y como lo he comentado en otros foros antes, ha tenido una diversidad de casos. Entre esos casos ha atendido muchos casos de mujeres que han denunciado a sus esposos, a sus amigos, a un vecino, y que son estos altos funcionarios del Estado o que tienen algún nivel de poder y de influencia en este país, y que el haberles denunciado les obligó a vivir huyendo por el país, y al no encontrar una solución ni protección del Estado les obligó a irse. Ha detenido familias completas que van huyendo de este tipo de personas. Entonces, no solo necesitamos educar a la población para que pueda tener acceso a este sistema de justicia, porque somos muy pocas las mujeres que logramos tener en algún momento acceso contra nuestros agresores, sino también necesitamos fortalecer los sistemas de justicia para que la población no se vea expuesta a la hora de denunciar. Las mujeres principalmente tenemos miedo por 3 elementos. El primero es el tema de si lo denuncio y es mi pareja, o si lo denuncio y es un hombre, es un conocido, me va a desprestigiar, me va a humillar y me va a exponer. Segundo, si me quitan la forma que tengo para subsistir con mi familia, esto va a ir en detrimento de mi derecho a la alimentación. Y tercero, es que si lo denunciamos y esta persona tiene algún nivel de influencia, puede atentar hasta contra nuestras vidas. Es muy, y pasa mucho en el mundo, que altos funcionarios, cuando empiezan a ser denunciados por este tipo de acciones, empiezan inmediatamente a decir que esto es una persecución contra ellos. Incluso en los últimos días hemos visto como el Ministerio Público llamó incluso a un asesor de la presidencia para atender este tema. Las denuncias están en todos los estratos, en todos los niveles, y si es cierto, hay que reconocer que hay un avance en materia de legislación, que debemos seguir avanzando en materia legislativa, pero necesitamos ver los resultados enfocados en la práctica. Necesitamos ver que haya una verdadera cultura de denuncia promovida desde el sistema educativo en las escuelas, promovida desde los operadores de justicia, que verdaderamente van a proteger a las víctimas. Yo he presenciado en reiteradas ocasiones cuando mujeres hacen denuncias contra militares y la misma policía está ahí permitiendo que esos concilien, cuando son delitos que no son conciliables, cuando son delitos que deben ser pagados con cárcel. Lamentablemente, lo que se nos hace a una mujer es pagado simplemente con servicio social a la comunidad, pero no hay verdaderas penas contra este tipo de delitos. Nosotros esperamos que haya justicia, y como les comentaba al inicio, hemos estado también acompañando a las organizaciones feministas y también al mismo Ministerio Público con el fin de impulsar el Me Too. El Me Too es una campaña a nivel regional. ¿Qué es Me Too? Me Too es yo te creo. Yo estoy contigo, yo les creo a las víctimas, yo estoy con ustedes, no necesito que me lo demuestren, yo le creo a la víctima. En este sentido, el Me Too tiene el fin de evidenciar a principalmente hombres muy reconocidos que tengan algunos vínculos directos con temas de acoso, violencia o violencia contra la mujer en general, y exponerlos públicamente. Lo decía el diputado, lo mencionábamos nosotros. Yo creo que uno de los castigos más grandes para este tipo de población es exponerlos
decirlos públicamente y necesitamos hacerlo. Es necesario que empecemos a evidenciar que Honduras vaya sentando el precedente de que hay justicia para las mujeres, de que hay justicia para nuestra situación frente a este tipo de delitos, y que estos hombres están siendo judicializados y que también no van a poder continuar con sus vidas normalmente después de todo el daño que han causado. Muchos hombres que son presentados ante la justicia por este tipo de delitos terminan en libertad, y algunos son condenados, pero luego hasta pactan y salen antes de cumplir su pena, y no hay un verdadero castigo para ellos. Necesitamos que los castigos sean verdaderos para que los otros que estén viendo alrededor tomen verdaderamente nota de lo que está sucediendo. El criminal no le interesa cuántos años pague, al criminal lo que le importa es que no lo atrapen. Entonces lo que nosotros necesitamos es empezar a judicializar a esto. Diputado Chávez, en materia de la jurisprudencia nacional, ¿cuáles son los castigos para estas personas, o qué se proponen en estas nuevas leyes? Los castigos están contemplados en el Código Penal vigente y en el Código de la Niñez. Pero en estas nuevas normativas que hemos presentado, hemos aumentado las sanciones y hemos eliminado las sanciones. Pero es que esto hay que verlo macro. Es decir, desde el tema preventivo, que el Estado tiene que hacer su papel, desde el tema correctivo y desde el tema de la sanción. Mire, existe la violencia física, que es cuando usa la fuerza, la psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia ginecológica. ¿Ginecológica? Sí, claro. Cuando la mujer va al ginecólogo. Se contempla la libertad de las mujeres en recibir atención durante el periodo de embarazo, recibiendo los servicios de salud apropiados, contemplando como violencia las prácticas no autorizadas. Eso es normal, muchos médicos aprovechan de su profesión para poder aprovecharse de la mujer. Pero nosotros también hablamos de un sistema preventivo de la violencia a la mujer. Este sistema preventivo es creado con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de las adultas y adultas mayores a nivel nacional, porque esto tiene que ser política de Estado, que la institucionalidad lo tenga. De ahí también tenemos un principio del sistema preventivo en atención. ¿Quién va a atender a estas mujeres después? ¿Quién se va a hacer cargo de estas mujeres? ¿Verdad? Porque no solo se trata de ir a presentar la denuncia y si la justicia no nos garantiza que la persona va a tener el castigo severo, y también la asistencia psiquiátrica o psicológica que ocupa la mujer también cuando es víctima de estos abusos. De ahí hablamos también de ejecución del sistema preventivo de la violencia. De ahí también hablamos del manejo de la información, porque también aquí la cultura que existe, lejos de proteger, es la cultura del chisme, del denigrar. Desde que aquella muchacha la violaron, y entonces ya le satanizan. La etiquetan, digamos. Sí, la criminalizan. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces hay que crear también un sistema de este tipo del manejo de la información. También el Estado tiene que ser garante del manejo de estadísticas, para que así también pueda tener una política preventiva garante, que hay que garantizarle. También el tema educativo, ¿verdad? Miroslava proponía desde el campo de la educación, fomentar también en el marco de la educación. Hay que verlo integral. Sí, sí. ¿Verdad? Hay que verlo integral. Y la parte educativa también. Y la parte de la identificación temprana de la víctima. ¿Verdad? Porque probablemente la primera vez va a ir a molestar, la segunda, la tercera ya no. ¿Verdad? Entonces... identificar al acosador. Sí, pero que la mujer vaya. Y entonces la mujer es la víctima y puede ir a un lugar a decirle, miren, me está pasando esto. Correcto. Y entonces ahí estamos creando un par de instituciones que le hemos denominado, dice, este sistema enmarcado para prevenir la violencia contra los niños, adolescentes, jóvenes, en el marco del Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra la Violencia, COPREP,
vinculados al Poder Ejecutivo con el objetivo de erradicar y sancionar la violencia de género, brindando un abordaje integral, porque esto es integral, en diversas temáticas. El COPRED trabajará de forma coordinada con el Ministerio Público a través de los módulos de atención integral. Es decir, el Estado como Estado tiene que tener y ser garante la institucionalidad, instituciones que nos garanticen tanto el tema educativo, como dice la licenciada Miroslava, pero también el tema correctivo y el tema preventivo. De ahí también creamos lo que es la labor de alerta temprana, que deberá tener un pilar fundamental en el ámbito educativo, por lo que se le instruye a la Secretaría de Estado en los despachos de educación la incorporación del programa para la prevención de violencia en la currícula educativa. Es decir, si usted le enseña... Insertar en la currícula. Imagínese, si usted le enseña al niño desde pequeño que es malo acosar a la mujer, el niño ya crece con esa cultura de respeto hacia la mujer. Respetar a la mujer. Porque hay que respetar a la mujer. Sí. Entonces es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de sanción, pero no solo lo podemos ver en el tema del castigo, que sí deben de haber castigos severos, pero sino también cómo vamos a corregir y cómo vamos a prevenir. Ahora, el tema crucial aquí es denuncia. ¿Qué hacer para que porque también aquí, diputado y Miroslava, el tema del acoso es de ambos lados, ¿verdad? La estadística está 9 de cada 10 mujeres son acosadas. Así es. ¿Y los hombres? Bueno, realmente aquí hay una situación que es en bastante desventaja para la mujer, y es que las principales víctimas del acoso somos nosotras. Y yo creo que es importante, si es bien es cierto, hay algunos hombres que son víctimas de acoso, pero son una minoría en comparación a 9 de cada 10 mujeres que somos acosadas a diario en este país. Creo que es importante que la teleaudiencia también pueda identificar quién es un acosador. Hay dos tipos de formas de hacer el acoso. El acoso se puede hacer de forma física o de forma verbal. El acoso físico pasa cuando salimos a la calle, vamos caminando y entonces viene un hombre y se nos acerca y nos toca disimuladamente, puede ser por la parte de atrás, puede rozarnos los pechos, cuando nos subimos al bus y nos pasan la mano por el pecho, y ya vamos a hablar de esa parte que es el acoso verbal. También el acoso físico es cuando vamos por la calle y se nos acerca un hombre y nos da un beso, porque a mí me ha pasado, voy caminando por la calle y no solo me han nalgueado, sino que también me han besado en la cara, y es asqueroso, es lamentable, es doloroso, porque este es nuestro cuerpo y nosotras queremos tener control sobre él y poder compartir nuestro cuerpo con quien nosotras deseamos, no con quien quiera. Entonces, pero también tenemos aparte el acoso verbal. El acoso verbal está en todas partes, desde el momento que nos dicen un mal llamado piropo, porque no son piropos, muchos de estos son comentarios ofensivos contra nuestra integridad como mujer, nos sexualizan, nos utilizan, nos cosifican, este tipo de mensajes, porque no solo es el tema de un piropo coloquialmente, como la gente lo quiera llamar, sino es la forma en que es referido hacia nosotras. Eso genera que nos dé inseguridad, que tengamos problemas de autoestima. Yo creo que a ninguna persona le gusta salir a la calle y que muchas personas le estén incitando acciones sexuales por su apariencia física. Y tengo que decirlo, el acoso sexual no tiene nada que ver con la vestimenta de la población. Desde la época antigua está evidenciado que había acoso sexual y violencia sexual contra la mujer, sin importar el tipo de vestimenta que la mujer tuviera. Ahora, el acoso verbal también se lleva a cabo en los espacios laborales, y vete que este es uno de los más importantes. Cuando estamos en espacios laborales y el compañero hace el comentario sexual, cuando el compañero o la compañera hace un comentario incentivando algún tipo de apreciación sexual sobre nuestro cuerpo. Eso también es acoso. Eso es acoso sexual y debemos aprender a identificarlo, porque eso es muy importante. O, por ejemplo, cuando estamos en el espacio sexual y en el espacio laboral y se nos empiezan a hacer intimidaciones por el hecho de ser mujer, porque no hemos caído ante una incentivación de un hombre sexualmente hablando, y esto se da principalmente en aquel espacio laboral donde la mujer se encuentra en desventaja. Honduras es el país más desigual, Honduras es el país de la región donde es más difícil ser mujer, porque no solo nos enfrentamos a la violencia doméstica, sino que también nos enfrentamos a la violencia de género, a los crímenes de odio, al acoso sexual a diario, a la criminalización de las víctimas. Cuando una mujer denuncia a un hombre, inmediatamente es expuesta en los medios de comunicación
y la gente, por la cultura machista que predomina, inmediatamente criminaliza a la mujer. Solo me persigue permite a hacer la mujer. una pausa, Claro. por favor, Miroslava y diputado David Chávez. Y es que aquí también, y quiero que me lo comenten, diputado Chávez, ¿cuándo empieza a discutirse esta ley? Ya fue dictaminada en el Congreso Nacional. Que son 3 leyes. Las 3 leyes. 3 leyes son. ¿Ya están dictaminadas las 3? Sí, la ley de acoso contra el empleo y la docencia, la ley de acoso en los espacios públicos 2. y la ley que tiene que ver con prevenir y erradicar la violencia contra la mujer a nivel nacional. 3. Ya me cuenta después de la pausa cuándo empiezan a discutirse en el Congreso Nacional estas 3 leyes que ya han sido dictaminadas en el Congreso Nacional de la República, a propósito que hoy se inician de nuevo las sesiones. Ya regreso. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placa. Acércate al registro vehicular más cercano durante todo el mes de mayo y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones 2 y 3. Recuerda, solo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura, Instituto de la Propiedad. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis. Este martes en Bienvenida a la Mañana vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Será mito, será realidad que si contamos los sueños no se cumplen? No se lo pueden perder. ¿Te han preguntado cómo realizar un maquillaje glamuroso? Junto a un experto lo estaremos realizando en vivo. Finalmente nos acompañará un psicólogo que nos hablará en terapia de pareja sobre el mutuo acuerdo para continuar un embarazo o no. Todo esto en punto de las 9, solamente aquí en Bienvenida a la Mañana. Vamos, directo con la información. Con la cobertura completa de nuestra Liga Nacional. Y las mejores del mundo. NBA, béisbol, tenis y mucho más. Lo que tú quieres ver. Somos ABC Deportes. Marcamos la diferencia en el periodismo deportivo. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Domingos a las 11 de la mañana. Por Canal 6 Internacional. ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices, dificultad en la visión, hormigueo, hinchazón, dolor de piernas y pies, hemorroides, fragilidad capilar e infarto? Mirticir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y microcirculación. Mirticir es un producto único, con vitaminas, flavonoides, un agradable sabor y un potente efecto antioxidante. Toma el contenido de una ampolla al día. Mirticir ayuda a tu circulación. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placa. Acércate al registro vehicular más cercano durante todo el mes de mayo y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones 2 y 3. Recuerda, solo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura, Instituto de la Propiedad. El secreto está en Levavida, siempre bella de pies a cabeza. Revitaliza piel, cabello y uñas. Levavida, un producto europeo, naturalmente Robis.
Bueno, voy a leer algunos WhatsApp, si me lo permiten, mis invitados. Dice, buen día Juan Carlos, felicitaciones a sus invitados. Me parece que es tiempo de que se aborden estos temas en los medios de comunicación, ya era necesario. Quisiera que hablen también del acoso laboral que ocurre a diario, dice, buenos días, quisiera consultarle qué va a pasar con la opción que le dan a uno en un empleo de la edad y de algunas características físicas que ponen al momento de insertar en un medio de comunicación una propuesta. ¿Es eso también acoso? ¿A los mayores nos discriminan y a las que no tenemos un buen cuerpo igual? Bueno, esto algunas veces sucede, ¿eh? Dice, dígale a sus invitados que no se aparten de un criterio insano, que perciban concepciones también de izquierda y de derecha. El tema de la moralidad tiene que ver mucho con aspectos de la sexualidad y del acoso. Quisiera que me contesten, por favor. Dice, buenos días. En el lugar que yo trabajo, obviamente no puedo decir cuál es. Estoy recibiendo acoso desde hace mucho tiempo. Yo se lo comenté a mi jefe anterior. Él fue cesado de sus responsabilidades por mi denuncia, ya que habló con el jefe superior que él protegía al acosador. ¿Qué hacer? Perdí mi trabajo, estoy peleando las prestaciones. Óigame, esto es terrible, ¿verdad? Quisiera consultarles a ambos cuánto tiempo creen que pueda tardar esa ley de acoso y a dónde podemos interponer las denuncias, ya que a diario se nos hace pasar ese tipo de cosas, sobre todo a las mujeres. Comentarios sobre eso, por favor. Yo creo que es importante que nosotras como mujeres sepamos que hay instancias como el Ministerio Público, como las organizaciones feministas, como las organizaciones de derechos humanos. Yo personalmente me solidarizo con las causas de las mujeres y siempre voy a estar ahí para acompañarnos, porque es de nosotras acompañarnos en este tipo de casos. Lamentablemente, como el caso de esta chica que fue despedida, hay muchos, en la mayoría de trabajos, y esto también es el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Los hombres tienen los cargos de dirección de las organizaciones. Esto genera que por el nivel de poder que mantienen, puedan realizar acciones que vayan en detrimento de los derechos de sus empleados. En este caso, muchas mujeres son acosadas sexualmente y son protegidos los acosadores en lugar de ser protegidas las víctimas. Yo conozco una infinidad de casos sobre esta situación y se hacen un nudo este montón de hombres que dirigen estos espacios y lo que hacen es criminalizar a víctimas, perseguir a las víctimas en general. Son muchas mujeres las que están siendo víctimas de acoso sexual en sus trabajos en este momento. Entonces, nosotras necesitamos que el Estado verdaderamente nos garantice nuestro derecho a la denuncia, nuestro derecho a tener protección y a mantener nuestros empleos. Esos son los motivos por los que muchas mujeres no denuncian, porque tienen miedo a ser despedidas, a ser perseguidas, a ser humilladas públicamente. En cuanto nosotras empezamos a denunciar a un hombre por acoso sexual, entonces empiezan a decir que nosotras lo provocamos, porque nos vestíamos de cierta forma, y no es cierto, nos podemos vestir como queramos y nadie nos tiene que decir nada. El tema del acoso sexual es un tema que no está siendo abordado como debería ser en el país. Necesitamos más interés de parte del Estado en este momento para poder atender la situación que vivimos. La estadística es clara, 9 de cada 10 es víctima de acoso, y de esas 9 tal vez una, con mucha suerte, pueda llegar a denunciar, y muy probablemente por denunciar sea perseguida, criminalizada y estigmatizada. Me daba una consulta y al diputado Chávez, quizás no sea un caso de acoso, pero a propósito de denuncia, fíjense ustedes que hace unos años el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue denunciado por, no sé al fin cómo se concibió el delito, pero terminó aceptando que él tuvo una relación no sexual, sino que de sexo oral con una de las visitantes de la Casa Blanca, que se llamaba Mónica Lewinsky. Eso le dio la vuelta al mundo, hizo ver al presidente aceptando una responsabilidad y a Mónica con la valentía de hacer una denuncia. ¿Será posible en este país, David Chávez, que lleguemos a eso, a que no haya el temor de... Y voy a insistir con esto, porque para mí el tema mayor de esta ley va a ser temor, buscar la estrategia para que la mujer y el hombre denuncien esto. Por eso la cultura, por eso el acuerpamiento de la institucionalidad, por eso el tema preventivo. Es decir, esto no es un invento ni de David Chávez ni de las personas que dictaminaron estas iniciativas.
Nosotros estudiamos en derecho comparado tanto normativas de países vecinos como El Salvador, que tiene buenas normativas fuertes en este tema, de Chile, Colombia, que son países jurídicamente con mayor institucionalidad que el nuestro, y logramos aquí acoplar una norma o distintas normativas de acuerdo a nuestra propia realidad. De entrada, en el tema educativo, Honduras no tiene este tema para que tanto la niña como el niño desde pequeños tengan esa identificación del respeto. De ahí el tema correctivo que debe de ser también en las escuelas, y de ahí el tema de acuerpamiento desde el acoso en el empleo, desde el acoso en la docencia. Es decir, en el empleo, si una persona llega a pedir trabajo, probablemente el jefe puede ser un acosador sexual, ¿verdad? Esos viejos gordos que, sí. Que usted mira en las películas y esto no requiere mucha ciencia. Y que agarran las más bonitas y las contrata. Correcto, y las contrata a cambio de algo, ¿verdad? Y la necesidad puede ser tan fuerte que la víctima acepta. Sí. ¿Verdad? Acepta. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas, porque esas cosas sí quedan en silencio, ¿verdad? Porque la necesidad del empleo y la víctima acepta. Entonces, las personas que están también en recursos humanos deben de tener la capacidad moral para poder estar en estos puestos y deben de pasar por procesos de capacitación, y también las mismas instituciones, sean públicas, privadas o mixtas, tienen que tener el sistema educativo y preventivo. Así evitamos estas conductas que no son normales, anómalas, para que las personas se aprovechen, ya sea el presidente de la empresa, el gerente, el director, el ministro, el que conduce la institución o la empresa. En el empleo y en la docencia, usted mira conductas de maestros que porque son maestros y tal vez la estudiante quiere pasar su clase y sabe que no puede retroceder porque necesita un punto, cae en este tipo. Por ese punto negocia. Sí, pero es la necesidad y de repente la mala práctica del maestro que lo obliga a llevarla a eso. De ahí el tema que tiene que ver con el acoso en los espacios públicos. Esa es otra ley importante, ya sea en el bus, en la calle, el verbal, el que no es verbal, el que es de roce, y las sanciones que deben de tener, el acuerpamiento que debe tener tanto la policía municipal como la policía nacional. En los buses es una práctica y una conducta normal. Hoy que vivimos en un mundo avanzado, usted mira en las redes sociales, acá en los buses y en otros países del mundo avanzados, hasta en los trenes. Y la cultura es de que el hombre se aprovecha de la mujer, y la práctica es esa. Entonces, si no tenemos las medidas correctivas, preventivas, pero también la medida que va a castigar, difícilmente vamos a poder lograr el objetivo de que la persona no siga haciendo su cometido y haciendo las cosas correctivas y preventivas. Y también pasa por el tema educativo. Y imagínese usted que va una mujer al ginecólogo y de repente le gusta, ella va por un tema médico, claro, se aprovecha de la mujer, de control. Es una conducta normal. Y ha habido denuncias de médicos de eso, ¿verdad? He escuchado muchas denuncias, incluso un médico fue detenido por eso en San Pedro Sula, porque lo acusaron de abusar de su... Y entonces ahora usted se va un poco más allá. Como empezó Estados Unidos con leyes fuertes en este tema, usted hablaba del caso de Bill Jefferson Clinton, presidente de Estados Unidos, casado con Hillary Clinton, senadora y gobernadora del estado de Nueva York, candidata incluso a la presidencia del Partido Demócrata, presidente con bastante popularidad en Estados Unidos. Pero él aceptó su culpa. Sí, la acepta.
al final no es declarado culpable porque tuvo un impeachment en este tema. Sí. Porque ahí lo que hubo fue un mutuo acuerdo, donde la mujer aceptó y él pues también. Pero la moralidad de Estados Unidos llevó al presidente. Correcto. ¿Verdad? Al primer magistrado de la nación. Ya me va quedando poco tiempo de foro, Miroslava. Estos casos de personas rimbombantes, ¿podremos verlos en la palestra pública? Nosotros así lo esperamos. Como mujeres, nosotras esperamos que sean expuestos. Yo creo que uno de los temas más importantes en nuestro país es la desigualdad en nuestra participación en todos los espacios. Miremos el poder ejecutivo, miremos el poder judicial, miremos el poder legislativo. No seguimos siendo no seguimos teniendo una participación hegemónica verdadera como mujeres. Necesitamos tomar los espacios, necesitamos sentirnos protegidas por el Estado, necesitamos que las denuncias se hagan y que tengan un verdadero efecto, necesitamos que se persiga a los culpables y que se les castigue por hacer violencia contra nosotras, y esto, Juan Carlos, está en todas partes, está en el gobierno, está en la empresa privada, está en la sociedad civil, está en todos los sectores. Yo sé que hay muchos que se llaman al silencio, muchas que se llaman al silencio, pero en este momento muchas mujeres se sienten identificadas con lo que hoy yo estoy diciendo. Muchas mujeres en este momento están siendo víctimas de sus compañeros de trabajo, están siendo víctimas de sus jefes, están siendo víctimas del acosador que está en la calle. Necesitamos resultados, esperamos ver judicializados a estas figuras emblemáticas, que son emblemáticas pero para el patriarcado, para el machismo, para esta cultura que ha venido creciendo con nosotros, pero que hoy tenemos que buscar erradicarla. Yo invito a cada una de las mujeres a sumarse a las iniciativas, a denunciar a este tipo de hombres que realizan este tipo de acciones contra nosotras, porque tenemos que decirlo, somos las principales víctimas de este tipo de casos. Nosotras las mujeres, 9 de cada 10 a diario somos víctimas de acoso, y el acoso en muchas ocasiones después se convierte en violación, después se convierte hasta en nuestro posible asesinato. Entonces tenemos que atenderlo desde ahí. La mayoría de hombres que acosan hacen también violencia contra la mujer en otros niveles, física, sexual, psicológica, en todos los sentidos. Tenemos que atender el acoso, tenemos que erradicarlo, y le exigimos al Estado que dé respuestas ante nuestras necesidades de protección y de atención. Diputado David Chávez, ¿cómo podemos concluir el foro de hoy con estas 3 leyes que pueden entrar en vigencia muy pronto en el país? Bueno, que esto nos viene a crear un marco jurídico que no existía, tanto en protección de la mujer, que eventualmente es en un porcentaje altísimo la que más sufre este tipo de conductas anormales, pero también el hombre sufre, y también hoy hay tanto homosexual, ¿verdad? También si es jefe de una persona, de hombre, del mismo sexo, también lo acosa, ¿verdad? Es que sí, el hombre acosa al hombre, claro, la mujer acosa a la mujer que es lesbiana. También existen este tipo de conductas, entonces por eso hay que verlo de manera amplia, no de verlo, claro, esto es pensando en la mujer, pero también hay que verlo macro, y esto pasa porque estas normativas se implementen políticas públicas de prevenir, de control y de erradicar en todos sus aspectos la violencia de la mujer y del acoso sexual en los espacios públicos, en el empleo y en la docencia. Lo que... Con eso quiero que cierren en 30 segundos cada uno. Lo que no me quedó tan claro fue el tema del acoso en los buses. Cuando uno se sube a un bus... Acá lo tengo yo. Cuénteme en 30 segundos, diputado y Miroslava, ese tema del pobre más pobre, porque ahí se ve el pobre en los buses, y que acusan a la mujer ahí, y es una cosa terrible las condiciones en las que la gente se transporta en los automóviles, y que constantemente son acosados. Esa es la verdad. Miroslava, tu valoración en esos últimos 30 segundos. A mayor pobreza, mayor vulnerabilidad. Entre más pobre es la mujer, menos acceso a la justicia, mayor exposición. En los buses hay mucho acoso, no solo físico, sino que también verbal. Las mujeres estamos siendo víctimas de esta serie de vejámenes. Tenemos, y quiero decirlo antes de que se me olvide y me disculpo, por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a pedirle al Estado que combata el acoso si empezando por sus operadores de justicia son de los principales acosadores? Vamos a ver militares en buses que van acosando muchachas, la mayoría menor de edad. Vamos a ver policías que se prestan al acoso sexual. A mí me ha pasado, no saben que soy abogada a veces y entonces empiezan a acosarme y yo inmediatamente los detengo. El acoso sexual es en todas partes y lamentablemente a mayor pobreza, mayor vulnerabilidad. Diputado Chávez, ¿encontró algo ahí sobre eso? Sí, claro. Pero hay que ver los macros, es decir,
El acoso sexual es en los espacios públicos y Sí. habla del acto de naturaleza sexual, verbal o gestual. Comentarios e insinuaciones de carácter sexual. Gestos obscenos que resulten insoportables, humillantes u ofensivos. Tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbaciones en el transporte o lugares públicos. Bueno. Exhibicionismo o mostrar los genitales. Ah, porque ya la gente muestra los genitales Sí, también. por ejemplo, en los buses hay ¿verdad? gente que hasta los muestra, son transporte, bárbaros. Ya se me fue tiempo, le agradezco, diputado No, David siempre es Chávez. un gusto, Juan Carlos. Nada hacer, es un gusto, un honor que me hayas acompañado. Un placer. Gustazo. Y qué bueno tener Y a ese dos tema es ciudadanos. importante, mire, hasta en la sociedad civil se dan acosos. todos lados, en todos lados. Mire que ella es defensora de los derechos humanos Sí. y estoy seguro que ahí probablemente donde ella dirige ahí deben de haber acosadores y violadores. En todas lados, en todos lados. Gracias por acompañarnos, que Dios bendiga este hermoso país y el creador del universo lo permite. Nos encontramos mañana, siempre de 7 a 8 de la mañana aquí en el Foro del 6. Con permiso.